Hola viajantes. Hoy he vuelto a Viena y más concretamente al famoso Prater, donde se encuentra el Museo Madame Tussauds, que abrió sus puertas en abril de 2011. Lo he visitado en varias ocasiones, en 2015 y en 2017, además de hoy, y tengo curiosidad por ver cómo ha cambiado en estos 8 años desde la última visita. Hace unos meses os mostré un vídeo que filmé en 2017, en la parte de Sisi y la de los Habsburgo. Y hoy vamos a comprobar qué ha cambiado en estas mismas zonas durante este tiempo. En la entrada suele haber alguna figura que va cambiando. En 2017, por ejemplo, era la figura de Arnold Schwarzenegger con Lederhosen. Y este día que fui era el simpático E.T. Una vez que tienes el ticket y entras, nos recibe Madame Tussauds, la artista francesa famosa por su habilidad para esculpir figuras de cera y máscaras mortuorias, sobre todo durante la Revolución Francesa, como las de María Antonieta y Luis XVI, que se exponen en el Museo Madame Tussauds de Londres. De ahí hay que bajar una escalera para llegar a la primera sala del museo. La música y el sonido del flash de las cámaras te hacen sentir casi como una estrella de Hollywood. El museo está dividido en salas temáticas y la primera que nos encontramos es la histórica, o básicamente la dedicada a la monarquía. Como podéis ver, la zona Habsburgo no ha cambiado en absoluto. En las paredes están los mismos retratos de gobernantes de la dinastía, incluyendo a nuestra Sisi. Vemos a Carlos V, el beato Carlos I, Francisco I, Maximiliano II, el emperador Matías, María Teresa, Fernando III, Leopoldo II, José II, nuestra Sisi y José I. Y en la zona central, las bellas figuras de María Teresa y su hija María Antonieta nos saludan. María Teresa, inspirada creo en el famoso retrato de Martin von Meiterns de 1759, tiene un trono al lado donde puedes sentarte y hacer fotos. María Teresa tenía en este momento 42 años. Llevaba 23 años casada con el amor de su vida y había dado a luz a 16 hijos. Era reina de Hungría, Croacia y Eslovenia, duquesa de Milán, soberana de los Países Bajos y emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico desde hacía casi 20 años. A su lado, la infortunada reina de Francia es representada como en el famoso retrato de Elisabeth Vigée-Lebrun en 1783, llamado María Antonieta con una rosa. La soberana tenía aquí 28 años. Hacía 9 que era reina de Francia. Llevaba 13 años casada y tenía 2 hijos pequeños. Se la ve joven, bella, feliz, sin saber lo que el destino le tenía preparado apenas unos años después. Este photopoint ya estaba en 2017, pero no os lo mostré en el vídeo de hace unos meses. Es un carruaje delante del Hofburg y junto a Schönbrunn, que incluye una sombrilla y un sombrero de copa, para poder hacerse la foto como en la época. Y de aquí nos vamos a la zona de Sisi. Bueno, viajantes, pues estamos en la zona de Sisi. Pues esto vamos a verlo ahora todo en detalle. Os subí hace unos meses, creo, la versión antigua de un vídeo que grabé hace como, yo que sé, 5 o 6 años. Entonces digo, bueno, pues voy a venir otra vez, lo voy a hacer con la GoPro. Bien, no creo que haya cambiado mucho, pero bueno, vamos a ir a descubrirlo. Pues aquí la información sobre Francisco José. Y aquí tenemos a Francisco José. Están bien hechas las figuras porque, como lo veis, ella es un poquito más alta. Sabéis que él medía 1,68 m y ella medía 1,72 m. Entonces vamos a venir por detrás porque no quepo. ¿Veis aquí la figura?
Está muy bien hecha. Aquí veis aquí. Muy guapo, con sus ojos azules, sus patillas prusianas, todas las órdenes. Aquí lo veis, con su uniforme, como iba siempre. Bueno, la mayoría del tiempo, eso o de cazador. Entonces aquí, bueno, tenemos informaciones. Bueno, a ver, que lo vean aquí. Informaciones sobre Sisi, Francisco José. Entonces aquí hay periódicos, hay fotos. Vamos a ver qué encontramos, qué reconocemos. Aquí veis fotografías. Sisi como reina de Hungría. Bueno, y aquí tenéis la figura que, recordad, la última vez estaba aquí fuera. Justo antes de lo de Sisi estaba la figura. Es la misma que hay en... Bueno, la que han puesto después en el Madame Tussauds de Budapest, que también tenéis un vídeo en el canal, varios, de hecho. Uno con el museo, creo, y uno con la estatua de Sisi. Está muy bonita. Creo que le han arreglado el pelo. La última vez cuando yo vine el pelo estaba bastante peor. O me quiere sonar a mí. Además el traje es otro. O me lo parece a mí, o el traje tenía las estrellas como más amarillas. No sé, os pondré a lo mejor algo para que comparemos. Pero me parece que se parece ahora más a la de Budapest que la que como era antes. Pero no sé, yo la veo muy bien. Lo del ancla es un poco absurdo. ¿Veis aquí? Sabéis que efectivamente se tatuó un ancla, pero se la tatuó cuando ya tenía 50 años y jamás la enseñó en público. O sea, fue un escándalo en su familia cuando Francisco José la vio. Dijo, pero bueno, espera, que es que no sé cómo pasar. Llevo la mochila y no quiero darme con nada. Entonces, aquí vemos fotos. Esto no sé quiénes son. Este es el retrato del compromiso, el que le regaló ella a Francisco José por su compromiso. Este es un retrato póstumo. Aquí vemos a Rodolfo. Este es el cuadro que os digo, el del compromiso, el que le regaló cuando se comprometieron. Esa es una de las últimas fotos que se hizo. Y aquí, así que reconozca. ¿Ves aquí? Aquí un montón de fotos. Es que no sé por dónde pasar. Está la silla aquí en el medio. Vale, aquí entonces vamos a ver a Sisi por detrás. El pelo está mucho mejor que como estaba la última vez que yo vine. Es que estoy intentando recordar qué año vine. No sé si vine el 2018, porque sé que vine el 2015 seguro, y en algún momento después vine también, creo que en el 18, sí. El peinado está mucho mejor de lo que estaba. Y me parece que el traje es distinto. A lo mejor me lo estoy inventando, pero a mí me parece que el traje es distinto. Bueno, está muy bien. A ver, ahora tengo que salir otra vez. Vamos a ir al lado de allí, al vestuario. Dejamos aquí a Francisco, a ver que no tire nada. No me faltaba más que romper algo. Aquí veis las estrellas de Sisi. Ahí me veis a mí, Oli. Los Sisi Thaler. Esto se puede comprar por toda Viena. Entonces aquí esto sería un poco el vestidor de Sisi, ¿no? Pues os cuenta pues todas las cosas que necesitaba Sisi, pues hasta que se vestía, los ejercicios, los corsés. ¿Ves aquí? Entonces aquí hay una especie de holograma que está hablando, habla en inglés y habla en alemán. Pues está contando eso, pues que si mi cabello, cuánto necesitaba para peinarlo, cuántas veces tenían, pues que la tenían que medir, que tenían que hacerle el pelo. No sé si la veis, está ahí como en oscuras. Así que aquí veis lo que es el corsé con la crinolina. Súper bonito. Me voy a quitar por acá. A ver, me quito por acá. Y ahora pues vamos a ver este lado. A ver, que no sé por dónde. ¿Han traído la Sisi del Madame Tussauds de Berlín? ¿Ah? Vale, ahora estoy sorprendida porque esta es la imagen que había. Si no es la misma, o sea, si no es la misma, quiero decir que haya una en Berlín o haya aquí. Me vais a ver, lo siento, pero es que es todo cristal. Pero esta es la misma que había en Berlín. De hecho, tenéis también un vídeo de la estatua de Sisi. Romy Schneider en Sisi. De hecho, creo que esta se parece bastante más. Me parece que tiene la carita como más fina. La de Berlín es como muy rara, pero el traje es el mismo. Igual intentaré poneros a lo mejor una foto o algo para compararlas, porque si no es la misma, es igual. No, la cara no es exactamente igual.
Creo que la de Berlín tenía los labios como más rojos y me parece que la cara como más redondita. Pero no me hagáis mucho caso porque lo estoy viendo así con vosotros, ¿eh? Pues aquí lo veis, aquí las tartas se mueven, no sé por qué. Esto es como raro. Y la lámpara también se mueve. Es como raro, ¿no? ¿Hay pieses? Vale, ahora que parece que hay poca gente. Esto me parece que es como cómo se baila, ¿vale? O sea, estos son los pies del hombre y estos los de la mujer. O sea, yo soy aquí 1 y 2. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uy, qué mareo. Bueno, es un vals. Son más o menos los pasos del vals. Ah, tiene gracia. Tiene gracia. Oye, al final esto por lo que se ve no funciona. He preguntado, ¿eh? Porque esto se tendría que dar vueltecitas. Recordad el short que os subí, pero no furula, ¿no? A ver. Entonces, pues aquí hay, pues eso, más informaciones. Así que informaciones sobre ella. Aquí lo veis, la princesa Metternich, con la que se llevaba mal. Aquí lo veis. Estas son todo informaciones, vienen en alemán y vienen en inglés. A esto está también puesto de otra manera como estaba antes. Aquí pues cómo viajaba. Aquí también. Ahora está, es que es más o menos lo mismo, pero está distinto. ¿Veis? Aquí su vestidor. Y aquí, si no me equivoco, salía... Bueno, esta soy yo en el vestidor de Sisi. A ver. Está hablando. Está hablando de Francisco. Si pudiera quererte tanto como tú me quieres. Mi único sueño es volver a ser libre. Supongo que luego ahora verá la poesía de las esposas. La de me desperté en una jaula con esposas en las manos. Vemos aquí hay una foto de Rodolfo con sus bigotes. Y aquí esto creo que son trocitos de sus poesías. Sabéis que ya escribía poesías. Pues está todo lleno de espejos con sus poesías en los dos idiomas, también en alemán y en inglés. ¿Dónde está la de...? Ah, mira, una carta a Ida Ferenczi. ¿Ay? I loathe it because I will never hear the laughter I heard at Possenhofen. Never feel that freedom again. All I feel is loneliness. Surrounded by so many, yet so alone. I felt that from the very first night in the palace as a 16-year-old. I was faced with a gaggle of interfering old ladies who all claimed the right to interfere in my business. As my bedchamber door was closed on me that very first night, I saw soldiers guarding the door. I felt trapped. Trapped then, trapped now. Hija, qué intensidad, por Dios. Bueno, pues eso que os decía, ves aquí otra foto de Sisi. Está hablando esta mujer otra vez. Está hablando de los dientes. Uy, enfadada está esta mujer. Entonces, bueno, salimos por aquí. Creo que nos faltaba lo de los billetes, que es lo que voy a hacer ahora. Que aquí te puedes hacer un billete de 0 euros. ¿Veis? Con Sisi, con Francisco José. Yo quería el que tiene solo Sisi, pero no sé si me va a dar la opción. Bueno, el caso es que yo me voy a coger uno, seguro. ¿Veis? Metéis 2 euros y te sale el billetito este. Aquí tenemos atrás tus fotos en Ginebra, el asesinato. ¿Veis aquí el Hotel Beau Rivage? Estará su habitación. Sabéis que de esto también tenéis vídeo de todo lo que pasó ese día en Ginebra, en los lugares originales, dentro del hotel, la habitación también os la enseño. Todo eso lo tenéis en el canal.
Aquí estaba, pues eso, la archiduquesa Sofía, Francisco José. ¿Se está moviendo? Se está moviendo. Es que no sé cómo enseñaros porque da reflejo, pero está como tragando saliva, no sé qué. ¿Hablan o algo? De esto tenéis un short también, me encantó cuando lo vi, porque esto se mueve de alguna manera, no sé cómo, pero se mueve de alguna manera. Porque yo esto lo he visto moverse, lo que no sé es cómo furula. Estoy a ver si encuentro un botón o algo, porque hay como... Ay, es que esto no sé cómo lo voy a poder enseñar. No, yo creo que se tiene que ver. ¿Veis algo aquí? Es difícil de verlo, pero bueno, está algo... Elena y Max, el padre y la hermana, y aquí hay cascos, no sé. Uy. Bueno, aquí están hablando estos personajes, y aquí es que es lo que os digo, hay como esto, pero no sé cómo mostrarlo. Ahí se ve algo, pero no... Es que... aquí no, este no se ve. Bueno, pero vamos, esto es lo que hay. Más o menos está como hace varios años, hay un par de cosas nuevas. Este es el asesinato en Ginebra. ¿Lo veis aquí? El momento del asesinato, no sé qué pinta Rodolfo aquí, pero bueno. Este es Lucchini asesinándola. Y detrás está pues la carroza fúnebre que la saca del Beau Rivage. Las maletas. Y aquí, bueno, pues informaciones. Son poesías de Sisi estas. Aquí veis con sus maletas. Y ahí arriba pues hay un par de fotos de ella, sobre todo maletas. El tema del asesinato, sabéis que lo tenemos ahí en el canal. Aquí ella. Fotos de ella, sus viajes. Pues ha cambiado un poquito, pero tampoco ha cambiado especialmente. Así que una vez que ya se ven aquí, veis las fotos ahí arriba sobre ella y tal, pues ya se sale a la tienda de souvenirs, como veis aquí, y la salida. Así que bueno, pues ahora tenéis los dos vídeos, podemos comparar. Hemos visto seguro que ha cambiado un poco la forma. Esta figura no estaba, la otra está colocada en otro sitio y esto está un poquito distinto. Así que bueno, pues viajantes, espero que os haya gustado. Y ya sabéis lo de siempre, os lo digo desde aquí. Darle al like, comentar debajo del vídeo, suscribiros si no estáis suscritos, haceros miembros del canal si queréis. Y nada, pues desde el Madame Tussauds de Viena me despido hasta el próximo vídeo. Un saludo.